La revolución espiritual de una nueva identidad. Episodio ROM 09. Muertos al pecado, vivos en Cristo. Epístola a los Romanos. La santificación. Pasaje clave. Romanos 6, 1 a 14. Versículo del día. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1, 2, Reina Valera 1960. Versículo paralelo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Reflexión. Haz una pausa aquí y lee Romanos 6, 1 al 14 antes de continuar. La pregunta que cambió la historia. Pablo plantea una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta interrogante no es meramente retórica, es profundamente existencial. Charles Spurgeon observaba que esta pregunta surge naturalmente cuando se predica la gracia radical de Dios. Algunos podrían pensar que si la gracia aumenta donde abunda el pecado, entonces el pecado se convierte en un bien. La respuesta de Pablo es categórica. En ninguna manera. Del griego megenoito, la más fuerte negación posible en el idioma griego, equivalente a que nunca sea o jamás. La muerte que trae vida. Los que hemos muerto al pecado introduce una verdad revolucionaria. La palabra griega apoznesko significa morir completamente, cesar de existir en relación a algo. John MacArthur explica que esta muerte no es progresiva sino definitiva. Ya ocurrió en el momento de la conversión. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Esta no es una experiencia mística, sino una realidad forense y espiritual. El creyente ha sido legalmente separado del dominio del pecado para siempre. El bautismo. Dramatización de una realidad espiritual. Pablo utiliza el bautismo como ilustración poderosa de nuestra unión con Cristo. Hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Revela que el bautismo es más que un símbolo. Es una dramatización de una realidad espiritual ya consumada. Thomas Manton enfatizaba que el bautismo no produce la muerte al pecado, sino que la declara públicamente. Las aguas del bautismo representan la tumba donde el viejo hombre fue sepultado con Cristo. La resurrección. Poder para nueva vida. Para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección de Cristo no fue simplemente su regreso a la vida anterior, sino su entrada a una nueva dimensión de existencia. De igual manera, el creyente no simplemente mejora su vida anterior, sino que recibe una naturaleza completamente nueva. La frase vida nueva, del griego kainotes zoes, habla de una novedad cualitativa, no meramente temporal. Plantados juntamente. Unión vital con Cristo. Plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Utiliza una metáfora agrícola profunda. La palabra griega sumfutos significa crecer juntos naturalmente, como cuando dos árboles se injertan y se convierten en uno. Spurgeon describía esta unión como tan íntima que es imposible separar al creyente de Cristo sin destruir ambos. Esta plantación garantiza que seremos también en la de su resurrección. La resurrección no es opcional, sino inevitable para quien está verdaderamente plantado con Cristo. El viejo hombre, crucificado, no reformado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, declara una verdad que la psicología moderna resiste. El viejo hombre, del griego palaios antropos, no se refiere a malos hábitos, sino a toda la personalidad caída, la naturaleza adámica corrupta. MacArthur insiste que este viejo hombre no fue herido, debilitado o reformado, fue crucificado, ejecutado completamente. La crucifixión era la muerte más definitiva y humillante en el mundo romano. No hay resurrección para el viejo hombre. Libertad del poder esclavizante. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
El cuerpo del pecado no es el cuerpo físico, sino el conjunto organizado de principios pecaminosos que operaban en nuestra naturaleza caída. La palabra destruido, del griego katargeo, significa hacer inoperante, anular su poder. El pecado ya no tiene autoridad legal sobre el creyente. Thomas Manton explicaba que aunque el pecado permanece como intruso, ya no reina como rey legítimo. La lógica irrefutable de la muerte, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, presenta una lógica forense perfecta. En el sistema legal romano, la muerte cancelaba todas las deudas y obligaciones. Si un esclavo moría, quedaba libre de su amo para siempre. Pablo aplica este principio espiritual. Habiendo muerto con Cristo, el creyente ha sido justificado, del griego dikaio, declarado legalmente libre de toda reclamación del pecado. La muerte paga todas las cuentas. Vivir para Dios, el propósito de la nueva vida. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra consideraos, del griego logisomai, es un término contable que significa calcular correctamente, tener en cuenta los hechos reales. No es autosugestión, sino reconocimiento de la realidad. Spurgeon predicaba que el cristiano debe hacer la matemática espiritual correcta, muerte al pecado, vida para Dios. Esta no es una lucha por lograr algo, sino el reconocimiento gozoso de algo ya logrado por Cristo. Mensaje clave. La santificación no es una lucha por morir al pecado, sino el reconocimiento y vivencia de que ya hemos muerto con Cristo y resucitado a nueva vida. Esta verdad revoluciona completamente nuestro entendimiento de la vida cristiana, transformándola de una batalla desesperada contra el pecado en una celebración gozosa de la victoria ya ganada por Cristo en nuestro favor. Aplicación práctica. Rechaza la mentalidad de víctima. En lugar de verte como esclavo del pecado luchando por libertad, reconoce que ya eres libre en Cristo y vive desde esa libertad, no hacia ella. Practica la matemática espiritual diaria. Cada mañana recuerda conscientemente tu identidad. Muerto al pecado, vivo para Dios, calculando correctamente tu nueva realidad espiritual. Predica el Evangelio a ti mismo. Cuando el pecado toque tu puerta reclamando autoridad, recuérdale que ya no tiene derechos legales sobre ti porque has muerto con Cristo. Vive desde la resurrección. Toma decisiones basadas en tu nueva naturaleza resucitada, no desde los patrones del viejo hombre que ya fue crucificado con Cristo. Oración final. Padre Celestial, te alabo porque en Cristo no solo me has perdonado, sino que me has dado una nueva identidad completamente transformada. Ayúdame a vivir cada día reconociendo que he muerto al pecado y estoy vivo para ti. Que cuando el pecado venga a reclamar autoridad sobre mi vida, pueda recordarle que ya no tiene derechos legales porque he sido plantado juntamente con Cristo en su muerte y resurrección. Que mi viejo hombre fue crucificado y sepultado para siempre y que ahora camino en novedad de vida, no por mi esfuerzo, sino por tu poder que resucitó a Jesús de los muertos. Gracias porque esta no es una lucha desesperada, sino una celebración gozosa de la victoria ya ganada. En el nombre de Jesús, amén. The Gelato Ministry.